Gracias, hermanos. Reciban su lugar, por favor. Compartimos nosotros, continuando esta serie de preguntas y respuestas bíblicas. Gracias. En esta oportunidad tenemos para responder a esta pregunta, parece que hace ser muy general y para algunos por ahí nos revista un interés muy personal quizás. Pero recibimos a los interrogantes y queremos responder bíblicamente. La primera dice, ¿cuántos hijos tuvieron Adán y Eva? ¿Sí? Hay gente buscando los primeros textos de la Escritura. Y la realidad a esta pregunta concreta es que la Biblia menciona de 3 nombres, específicamente 3 nombres. Debería hacer un comentario obligadamente que el Señor nos dejó en su palabra lo que Él quiere que nosotros sepamos, ¿sí? Para entender el por qué faltan tantos detalles muchas veces y nosotros nos hacemos preguntas, agarramos un texto y decimos, ¿y qué color es la túnica del hijo pródigo? ¿Y si la sandalia era hojota o era sandalia? Me dijo alguien, y cosas así, ¿no? Bueno, la Biblia tiene la información que Dios quiso que tenga para que nosotros supiéramos eso. Nuestra responsabilidad, es decir, a la Escritura lo que está ahí es nuestra responsabilidad, recibir, obedecer, poner en práctica y vamos a caminar en bendición y en victoria. Esa herramienta es totalmente suficiente para la fortaleza de nuestra fe, provoca nuestra fe, ¿sí? Estimula nuestra fe. Entonces, siempre nos aferramos a este salvavidas de Deuteronomio 29:29. ¿Se acuerdan? Las cosas que dice, a ver. Eso. Muy bien. Así que ahora la Biblia menciona en capítulo 5 de Génesis, el verso 4, y dice que, y fueron los días de Adán después que engendró a Set. Hablamos, Caín, Abel y Set. Después que engendró a Set. Los días de Adán fueron 800 años. ¿Y qué dice después? Y engendró hijos e hijas. Pero no da nombres, no dice la cantidad. Hay un libro apócrifo que se llama el Libro de los Jubileos, sugiere que tuvo un total de 9 hijos. ¿Cómo sacó la información? No, ahora no se la puedo decir, no la tengo. Pero hay un historiador, también judío, en la época del Imperio Romano, que también tiene información. ¿De dónde lo sacó? Tampoco lo sé, pero Flavio Josefo es conocido en el plano de los historiadores, porque Flavio Josefo es alguien que tiene mucha información de la época del Imperio Romano, ¿sí? Y previo, un tiempo previo también. Y mucha información extra bíblica que se comparte y más tarde se comprobó por otros medios, ¿sí? Paralelos a las fuentes de Flavio Josefo y corresponde a, por ejemplo, la historia de la iglesia que nos interesa, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos de los Apóstoles, las cartas paulinas y así. Entonces, Flavio Josefo dice que Adán y Eva ellos tuvieron 33 hijos y 23 hijas. Pero esto es toda información extraoficial. La Biblia no habla de eso. Entonces, porque preguntan, ¿y cómo fue el tema de la procreación y todo demás? Es un asunto que Dios lo resolvió. Hablando con un pastor que interviene en el área científica, él es científico, es un pastor científico, pastor bautista, peso pesado en el área de la genética, defensor de las vidas, y alguna vez lo habrán visto en alguno de los canales. Entonces, mencionó él que posiblemente la genética de ese hombre original, hablando de Adán y Eva, haya sido tan buena, tan perfecta, porque lo que Dios hizo, ¿qué dice Génesis? Lo hizo bien. Y vio Dios que lo que él había hecho era bueno en gran manera. Así que ahí no había artrosis, ni artritis,
ni celulitis, ni todas las itis, nada de eso. ¿Sí? Entonces, no era un problema la genética en cuanto a que cuando haya familiares consanguíneos y produzca eso un problema en la reproducción del ser humano. Sí, pero eso como una teoría, porque no hay pruebas científicas fehacientes de eso. Así que no, la Biblia no habla de una creación paralela porque choca culturalmente en nuestra moral de que un hermano procree con su propia hermana consanguínea, de lazos consanguíneos. Entonces, eso no era un problema para Dios ni para los primeros pobladores de la faz de la tierra. Entonces, cuando le preguntan, ¿y entonces los muchachos y las chicas procrearon entre hermanos? Yo le digo que sí, personalmente le digo que sí. Sí, es muy alta la posibilidad. Pero, insisto, no es un asunto para nosotros tomar como referencia, solo es como un hecho histórico para nosotros, como un dato nada más. El asunto es que Dios se las arregló. No era un problema para Dios ni para las personas de aquella época. Rápidamente hay cosas que cambiaron porque en cuanto a la procreación, cuando ya vemos en Abraham y con Sara, o Sarai, como se traduce, habla ya de que se me pasó la época de procrear. Ella misma dice, ¿cómo que viene el ángel y ahora trae esta promesa? Si yo ya, biológicamente Sara entonces ya se me pasó la costumbre. Las mujeres no estaban menstruando, ya seguramente ya estaba en plena etapa de menopausia y ahora aparece el ángel y dice que voy a tener un hijo. ¿Cómo es la cosa acá? Esto no coincide. Yo le pregunto, ¿se cumplió la promesa del Señor en Sara, sí o no? ¿Cuánto tiempo después? Por lo menos 20 años, 23 años, según mi cálculo personal. Bueno, entonces cuando preguntan, ¿tú cuántos hijos tuvo? No sabemos. Menciona 3. Adán y Eva menciona 3. Caín, Abel y Set. Set viene a ser el reemplazo de el que fuera muerto por su propio hermano, ¿sí? Y de ahí es llamada la descendencia del Señor, ¿sí? La línea roja que le llamamos nosotros bíblicamente hablando. Por eso este texto, Génesis capítulo 5, verso 4, dice, y fueron los días de Adán después que engendró a Set, 800 años, y es el único dato bíblico que tenemos, y engendró hijos e hijas. O sea que hubo más. Después me preguntan por Génesis capítulo 1, versos 27 y 28. ¿Sí? Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó, es el original, ¿sí? Varón y mujer. El verso 26, entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Siempre puntualizamos que la expresión es en plural. Y tengan en mente esto, ¿quiénes estaban ahí? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Solo que el Hijo toma forma de hombre mucho tiempo después. No es que fue un ser creado como enseñan algunas religiones. Jesús no es creación de Dios. Jesús es Dios. Era, es y seguirá siendo. ¿Sí? Y es atemporal. Lo que fue temporal es sola parte de la encarnación, nada más. Tomó forma humana. Lo que dice Pablo, se despojó a sí mismo, es decir, de los atributos espirituales, no utilizó de ellos, se sujetó a la limitación humana, pero nunca dejó de ser Dios. Coexistieron ambas naturalezas, ¿sí? La divina y la humana. Esto es muy importante entender por qué, porque yo al decir que Él renuncia y deja de ser Dios para ser hombre, le quito autoridad, ¿sí? Y hay desencadena una serie de problemas teológicos serios y graves, porque al no ser Dios, su palabra pierde peso. No es lo mismo que me hable un hombre que me hable Dios. Cuando nos hablan los hermanos, cuando escuchamos un mensaje, vemos, no sé, un video, me habla alguien de parte del Señor, nosotros sabemos
que no es el hermano, la hermana, no es el video, no es el audio, es Dios que me está hablando. Amén. Es la palabra del Señor. Entonces, Génesis capítulo 1, versos 27 y 28, ¿sí? Por lo que me preguntaron para que se dé explicación, yo arranco desde el 26 para poner en contexto. Entonces dijo Dios, mire, dijo Dios, ahí es en singular, Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Cómo es que no estaba solo? Ahora está en plural. Conforme a nuestra semejanza. Dos palabras, imagen y semejanza. Entonces, establece la creación del ser humano a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano, un ser creado, posee características que reflejan al Creador conforme a nuestra imagen. Mire la palabra, ¿sí? Como la capacidad de ¿qué? De razonar, de amar, de crear, de tener relación con Dios. Hay un vínculo. No lo tiene el perro, no lo tienen los gatos, porque la gente pregunta, dice, se me murió mi perrito. ¿Hay un cielo para los perros? Cosas así, ¿no? Bueno. Acá nos habla de imagen y semejanza, no igual, nunca igual a Dios. En la sala velatoria siempre dice, acá no entendemos, pero un día ya, en la eternidad vamos a entender todo. Bueno, la Biblia nunca dice eso. El único que entiende todo es Dios, no nosotros. Tampoco lo vamos. Nosotros hemos llamado a creer en Él, a confiar en Él, a ser fiel, a ser perseverante. Entonces, además, este versículo introduce la idea de dominio y de mayordomía que Dios le da a la humanidad. A ver, imagen y semejanza. Ser creado a imagen no significa tener una apariencia física, ¿sí? Similar, sino posee cualidades espirituales, porque Juan 4 dice Jesús a la mujer samaritana que Dios es ¿qué? Espíritu. Dios es espíritu. Entonces, acá habla de cualidades espirituales y morales que reflejan el carácter de Dios. Pregunto, ¿Dios es bueno? Dios cuando lo hizo a Adán, ¿lo hizo bueno o lo hizo malo? Lo hizo bueno. Él mira a Eva cuando se la presenta a Eva y que dijo, carne de mi carne, hueso de mis huesos. Eso es atracción fatal, dijo alguien. Amor, y así, todo lo que quiera ponerle ahí. Entonces, imagen y semejanza no es tan difícil entender. A veces escuchamos explicaciones que nos complican un poco, ¿sí? la respuesta y, por supuesto, el entendimiento. Habla del carácter de Dios, de lo que Dios es, de lo que Dios hace, de cómo Él se comunica, ¿sí? Entonces, estas cualidades incluyen la capacidad de razonar. Los animales, el reino, nosotros pertenecemos al reino animal, pero Dios nos distinguió a nosotros con la capacidad de razonar. Esa es la imagen de Dios, cosa que no está en el perro, en el gato, en el loro hablador tampoco, no razona, no se equivoque. Puede repetir, puede cantar, puede recitar versículos bíblicos de memoria, pero los loros que mueren diciendo versículos de memoria tampoco van al cielo, ¿sí? Y todas esas, hay preguntas, algunos se encariñan con sus mascotas y dice yo, me encantaría saber que Dios fuera tan bueno que me encuentre con mi gatito en el cielo. Bueno, yo escuché muchas cosas y por eso hago este tipo de comentarios también. Entonces, imagen y semejanza de Dios, la capacidad de razonar, de tomar decisiones morales y expresar emociones, ¿sí? Por supuesto, tener una relación con Dios, imagen y semejanza. Pero también hago el comentario respecto de la mayordomía y el dominio. La frase dominio y mayordomía indica que Dios le dio la responsabilidad de cuidar el medio ambiente. De acá conversamos con los ambientalistas. Es nuestra responsabilidad cuidar el mundo en que vivimos, en no hacer basura, ¿sí? Ocasionar incendios que afectan al medio ambiente, el manejo del suelo, del agua,
higiene, entra una larga lista de cosas acá. Los desperdicios, ¿sí?, que ocasionamos nosotros viviendo en esta casa que es nuestro planeta Tierra. Por supuesto, el trato con los animales, esto nos enseña, hermanos. El trato con los animales, un hombre que perdió el eje, naturalmente hablando, ¿sí?, refleja su trato para con los animales también. Es nuestra responsabilidad ejercer dominio, gobierno. El hombre, el ser humano, es cabeza de la creación. Y en el mundo espiritual intervino sobre los animales, y hay animales que han sido diseñados genéticamente para guerra, para atacar, para lastimar. Y hay que tener cuidado. Entonces, hay hermanos que dicen, hermano, me ayuda en oración, me dijo alguien. ¿Cuál es su situación? Me gusta el pitbull. Pero tenemos mellizos en casa y ellos todavía no tienen 1 año. Mi esposa me dice que no y yo le digo que sí, porque yo antes estaba de soltero y yo tenía. No, hermano, es totalmente irresponsable esa decisión. Por el momento no. Por el momento no. Esa es su responsabilidad. Con oración nosotros no podemos resolver eso porque es su responsabilidad. ¿Sí? Es totalmente imprudente porque hay una predisposición de ese tipo de animales. No son todos los perros, pero hay perros que han sido diseñados con ese fin. Son soberbios, aguerridos, aunque usted lo entrene y todo lo que quiera, pero todo ese tipo de preguntas y cuantas otras cosas más a veces uno escucha, ¿no? Y uno puede dar un consejo o un punto de vista a veces personal. No hay muchas herramientas bíblicas, pero muchas veces, cada vez que me toca ir a algún zoológico, hace rato que no voy, pero pienso sobre la autoridad que perdimos como ser humanos sobre los animales, porque en el milenio se va a recuperar la autoridad que había en el huerto del Edén, y dice que el león estará al ladito de quién. Los niños van a jugar, quizás le van a peinar la melena a los leones, ¿sí? Se va a ser restaurado el dominio del ser humano, del hombre, así como fue en el huerto del Edén. Porque el pecado es una enseñanza para nosotros, para estos días. El pecado nos quita autoridad. Y eso pasa en la enseñanza, pasa con los padres, con la familia, con los ministros, en toda la sociedad. El pecado te quita autoridad. La santidad revalida y fortalece tu autoridad. Cuando obedeces al Señor, quienes el Señor pone a tu cargo van a tener otra mirada también, porque obedeces al Señor. Pablo, ¿qué dijo? Sed imitadores de mí, ¿como qué? Como yo de Cristo. Como yo de Cristo. Muy bien. Entonces, dominio y mayordomía. Estamos hablando de Génesis capítulo 1, versos 27 y 28, y yo agregué el 26, ¿sí?, para tener este contexto. Eso no significa explotación o abuso o administración irresponsable, ¿sí? Cuando hablamos de los recursos naturales. Si usted ve el grifo abierto, la canilla abierta, ¿qué hace? Que se arregle el intendente. Haga el favor, avise o la cierra para que no se desperdicie ese recurso tan preciado como es el agua, sobre todo si es potable, ¿sí? Muy bien. Con la energía pasa lo mismo también, ¿sí? Distintos tipos de energía. Muy bien. Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Resumimos: responsabilidad de procrear, de criar y de gobernar, de administrar. De administrar. Muy bien. Ahora Génesis capítulos 16 y 17, que son emblemáticos en la primera parte de la historia, del diseño de Dios. El capítulo 16 habla principalmente de la sirvienta Agar, ¿sí?, sirvienta egipcia. Agar, ¿sirvienta de quién? De Sara.
Entonces, ¿y cómo la impaciencia de Sara después de haber recibido la promesa del Señor, al estar fuera de la etapa de procrear, era costumbre que el matrimonio que no podía tener hijos, no podía procrear, adoptase una madre sustituta? No le voy a dar las explicaciones aquí, por respeto, sí, pero cómo se llevaban a cabo esas prácticas, a muchos les llama la atención. De verdad, ¿a quién no le va a llamar la atención? Cómo se llevaba a cabo la relación sexual con la madre sustituta. Ojo con el término sustituta. Alguien me dijo, usted enseñó que la madre prostituta. No, 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 sustituta, no prostituta. Son cosas, no tienen nada que ver una cosa con la otra. Sí, porque la madre sustituta se apoyaba en el regazo, en este caso la sierva egipcia, en el regazo de Sara, y había un acuerdo con, en este caso, con Abraham, porque dice que Abraham tuvo relaciones sexuales con la sirvienta para procrear, y al momento de dar a luz, daba luz en el regazo de esa madre, en este caso de Sara, ¿sí? Hablamos de Agar, que es la sierva de Sara. Agar era una mujer egipcia, porque la promesa de Dios fue sobre Abraham y sobre Sara. Sara dijo, no puedo tener hijos. Entonces dijo, vamos a hacer una cosa. Pasaron 10 años y se consideraba, si pasaron 10 años y es una promesa de Dios, entonces, frase mía, ¿no? Vamos a hacer la nuestra para que Dios pueda avanzar con esto, porque si no, como que, a ver, vamos a ayudar a Dios. La impaciencia. No es incredulidad, sino porque ellos creyeron, pero ellos se adelantaron. Y bueno, hicieron un plan. Era lo más normal de la época para las mujeres que no podían tener hijos. Llamaban a la madre sustituta, mayormente siempre una mujer que ya estaba en casa, accedía voluntariamente, ¿sí? Aunque en la esclavitud era voluntario o no, se elegían siempre por ciertas medidas. Esto es el dato extra bíblico. Los reyes y quienes manejaban los recursos humanos en los palacios medían el ancho de las caderas de las mujeres. Y en la antigüedad, cuando más ancha era la cadera, sí, se la consideraba más privilegiada por tener menos problemas a la hora del parto. Se elegían a estas mujeres y se las sentaba en el regazo en este caso, se cree que se practicó así porque era la costumbre de Agar con Sarai o Sara. Muy bien, así que pasando esos 10 años, hagamos algo, tenemos que idear un plan. Pasaron 10 años, no pasó nada. Y aparece esta escena del capítulo 16 de Génesis. Entonces este capítulo revela la intervención de Dios en medio de esta situación, prometiendo las bendiciones tanto para Agar como recordando la bendición para Abraham y para Sara. Entonces, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, si ya había pasado eso, estaba la promesa, y ahora había, como dije yo, que hacer algo. Tener que esperar tanto tiempo el cumplimiento de la promesa es como que los desanimó a los viejitos. Ya eran grandes, Abraham y Sara, ¿sí? Entonces, la promesa llega después de esto, 13 años después todavía. Y dice en Génesis 16, versos 10 y 12. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová, he aquí que ha concebido y dará a luz un hijo, y llamarás el nombre Ismael. Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero. Fiero acá es rudo, ¿sí? Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él. Eso en estos días lo vemos, pero en las noticias, ¿eh? Y delante de todos los hermanos habitará. Muy bien, esto en el capítulo 16 de Génesis. Así que un día cuando nos encontremos con Abraham y con Sara, decir, qué macana que se mandaron ustedes.
Donald Trump le va a reclamar bastante, me parece a mí. ¿Sí? Y los israelitas también. Muy bien. Porque de ahí viene toda la famosa coalición árabe, el mundo musulmán, que siempre ellos, ¿cuál es su sueño? Hacer desaparecer a Israel de la faz de la tierra. Y hasta Argentina participó en el enriquecimiento de uranio. En Atucha 2, por ejemplo, es una de las centrales atómicas en donde había, no sé si hoy, no tengo información, pero todo esto que los famosos juicios, por esto murió el fiscal Nisman investigando esto, ¿sí? Desde la época del presidente ya extinto, expresidente Carlos Saúl Menem, Argentina tuvo unas relaciones con gente que quería hacer la bomba atómica para hacer desaparecer a Israel, para no levantar sospechas, utilizó a la Argentina para que ayude a enriquecer uranio. ¿Y qué pasó? Al poco tiempo del 30 llegaron a 70 y del 70 al 90 es muy rápido y con eso ya lograron tener bombas atómicas. La idea de ellos no es poner esa energía nuclear en un submarino, es una energía muy potente, muy económica, porque cuando ustedes escuchan un submarino nuclear, ¿sí? No necesita de gasoil, de combustible líquido, porque utiliza energía nuclear y es una energía que pueden ellos manejarlo mucho tiempo, mucho tiempo. No es lo mismo estar con 200.000 litros de gasoil debajo del nivel de las aguas que tener energía nuclear, por ejemplo, ¿sí? Esa es la diferencia. Bueno, no es tema ahora de esto acá, pero para tener idea de dónde viene, hay que poner un poco en el contexto por qué todas estas guerras y tanto dinero que se gasta ahí y todo sigue. Esto recién está comenzando. Parece una novela, pero es el mundo real, ¿sí? El asunto es que lo último que leí, que Trump va a negociar para que ellos sigan con su programa nuclear, ¿sí? Como una especie de ponerle límites. Muy bien. Entonces ahí están los árabes, entre ellos musulmanes, y entre ellos también están divididos, porque hay una parte que está a favor de Israel al ser socio de Estados Unidos. Hablamos de los Emiratos Árabes, de Arabia Saudita, que son dos brazos bastante fuertes dentro del mundo árabe, ¿sí? Entonces ellos están divididos también. Después hay otros que son más radicalizados, que abiertamente se levantan contra Israel. Ahora, lo increíble es cómo Dios sostiene a Israel. Uno mira el mapa, es tan minúsculo, son 656 veces la diferencia física en cuanto a tierra, la coalición árabe para con Israel. Sin embargo, a Israel siempre fue un problema para el mundo árabe, ¿sí? Lo vieron como enemigos. En medio de todo eso hay matrimonios casados entre árabes e israelíes, porque son personas comunes y corrientes como nosotros, ¿sí? Y muchos de ellos conocen al Señor, felizmente. Así que bueno, este es otro tema. Capítulo 16 habla de cómo el ser humano se adelanta a las promesas del Señor y quiere por sus propios medios, como que uso esto, de ayudar a Dios. Mira, Dios me prometió, así que me dijo que voy a tener, esto, y yo lo voy a tener por el medio que sea. Y a veces las formas entorpecen nuestras formas, por no esperar, entorpecen el camino y nos perjudicamos nosotros por la manera que queremos obtener la bendición. Yo lo quiero ya. Dios me dijo que me lo va a dar, yo lo quiero ya. Y Dios dijo, no te lo doy ya. En el medio te va a probar, te enseña a perseverar, a orar, a esperar, a confiar y así, a depender de Él. Porque Él maneja todas las cosas. Entonces, el capítulo 17 introduce el pacto de Dios con Abraham, marcando un cambio en el nombre, de ahí viene Abraham, de Abraham, ¿sí? Y de Sarai a Sara, estableciendo la circuncisión como señal de pacto. Eso es capítulo 17 de Génesis. Y Dios reitera la promesa, ¿sí?, de su hijo para Sara. Entonces aparece acá el nombre de Isaac y de una gran descendencia para Abraham, enfatizando que este hijo será el heredero de las promesas. ¿Sí? Muy bien. Así que Génesis 16 es un deseo humano
y la promesa del Señor. Habla de la impaciencia, como dije, de Sarai. Agar aparece ahí, se menciona el desprecio. Al quedar embarazada, Agar desprecia a la patrona, Sarai, ¿sí? Lo que genera una tensión y un conflicto. Dios interviene, la hace volver otra vez a Agar para ponerse bajo la autoridad. Y eso todo tiene una enseñanza. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, debido a las promesas del Señor, no es tanto un asunto político, tiene que ver con las promesas del Señor. Y en el medio hay muchos desarreglos y Israel no tiene un cheque en blanco de parte de Dios para hacer lo que quiera. ¿Sí? Hablo de la nación actual de Israel, porque hay promesas hacia la nación de Israel. Y yo hago diferencia, aprendí a hacer diferencia. Una cosa es la iglesia del Señor y la otra es nación de Israel. Cuando yo digo pueblo de Dios, nosotros fuimos llamados pueblo adquirido por el Señor, ¿sí? Pero hago diferencia y decimos, cuando hablamos de pueblo o de nación, nos referimos a Israel. Y nosotros somos la iglesia del Señor. Hay una intervención divina, aparece el nombre de Ismael es Dios oye. Interesante, Dios oye, ¿sí? Reflejando la atención de Dios hacia la aflicción de Agar. Así que en Génesis 17 aparece el pacto y la promesa, ¿sí? Las grandes promesas bíblicas, la renovación del pacto de Dios para con Abraham, renueva ese pacto y enfatiza y aparece esta frase, Padre de naciones. Habla de multitudes. El cambio de nombre, la circuncisión, señal del pacto, promesa de Isaac, promesa de Ismael. Aparece la risa ahí. Abraham, al escuchar que tendría un hijo en su edad avanzada, se ríe por la incredulidad, pero Dios confirma la promesa. Es muy interesante, ¿no? Esto. Cierro ahí. Hay mucho para comentar acá, pero ya no voy a entrar en cuestiones políticas y demás. Lo vamos a dejar para más adelante. Y hace un poco la diferencia porque hay mucha confusión respecto de las promesas hacia Israel que las quieren forzar y lo traen para la iglesia. Así, a ver, te pondré por cabeza y no por cola, por ejemplo, ¿no? Y lo predican en los cultos, te pondré por cabeza y no por cola. Y yo me río de esto y digo así, ¿no? Hermano, y estás pagando la factura de ese chef en cuota. ¿Cómo es eso? No estás por cabeza. Tampoco estamos denigrando por ser cristianos. Gloria a Dios, queremos que todos sean prosperados. Todos anhelamos ser prosperados. Pero no por ser creyentes nos pasamos a ser multimillonarios. Porque Dios bendice, Dios prospera, pero como Él quiere, cuando Él quiere, de la manera que Él quiere y a quien Él quiere. Entonces, esto te pondré por el Valle del Hueso Seco. Predicar del Valle del Hueso Seco, yo predico de principios espirituales, pero eso no podemos aplicar para la iglesia, porque es una profecía estrictamente política, ¿sí? Respecto a la nación de Israel. La parábola de las 10 vírgenes también tiene que ver con Israel, por ejemplo, pero hay principio ahí de ¿cuál sería? El día y la hora nadie sabe, tenemos que estar preparados para cuando el Señor nos venga a buscar. Pero Jesucristo no tiene 10 novias, no es que 5 le fueron infieles y 5 le fueron, entonces es polígamo, ¿no? El Señor, ¿cómo es la cosa acá? Primero me habla de una novia y cuando hablo de las 10 vírgenes, ¿cuántas novias tiene? Son las y eso todo hay que explicar en un contexto político, pero para Israel. Y así, bueno, los bebés niños cuando mueren, ¿crecen o se quedan así? Entonces le dijo una hermana de mucha confianza, ¿le digo, usted va a dar la teta a su bebé en el cielo? ¿Cree usted eso? No. Y no, me dijo, capaz que no, porque yo ni ganas tengo, me dijo, porque... Entonces digo, un ángel va a tener que hacer la mamadera, va a tener que preparar, ¿no? ¿Qué te parece, Carla? Preparando la mamadera en el cielo. Para eso. No. Niños en la eternidad. Yo le voy a dar alguna herramienta por ahí. La Biblia no habla mucho de esto. 1 Corintios capítulo 15, versos 35 hasta el 49, habla del cuerpo de la resurrección, el cuerpo transformado que vamos a tener. ¿Sí? Tesalonicenses dice, porque con voz del cielo, con voz del arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, ¿sí?
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Ahí está la palabra, transformados. Vamos a recibir un cuerpo, sí, especial, que va a ser visible, pero su composición molecular no va a tener nada que ver con esto, no va a tener limitaciones. Vamos a pasar de lo corruptible a incorruptible. No va a envejecer, será un cuerpo perfecto. Y miren las herramientas que le voy a dar. Hay un comentario por ahí, alguien dice que todos vamos a tener 30 años, ¿sí? Escuche dónde viene esto. ¿Por qué? Porque cuando el Señor muere con 33 años y medio más o menos, y se toma de 1 Juan capítulo 3, el verso 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no, ¿sí? Pero sabemos que cuando Él se manifieste, esto es en su venida, Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque Él quedó con 33 años y medio. Porque le veremos tal como Él es. Seremos semejantes a Él, vamos a tener un parecido asombroso. Entonces, de acá se saca, teóricamente, un poco forzado, de que todos vamos a tener 33 años, 30, 33 años más o menos, que es la parte de la vida de oro del ser humano en cuanto a lo físico. Pero esto tiene que ver con la desaparición física del Señor acá en la tierra. Entonces, de acá esto se toma como base de este tipo de comentarios, de que en el cielo todos vamos a tener 30, 33 años, como si fuéramos de 30 a 33 años, aunque de los años allá no nos vamos a acordar. Yo ya expliqué respecto del tiempo. La Biblia me habla de eternidad, ¿sí? Y la eternidad no tiene límites. No tampoco hay dos eternidades, como alguien me preguntó por ahí. Creo que la Biblia alemana habla de eternidad a eternidad, creo que está esa frase. ¿Sí? Pero la idea es, la eternidad es una sola, no tiene principio, no tiene fin. El tema del tiempo sí, Dios estableció, marcó límites de la habitación del ser humano en cuanto a la creación, y el tiempo fue diseñado por causa del hombre. Una vez que sea la consumación de los tiempos, desaparece otra vez el tiempo y nosotros estaremos en la eternidad. Nosotros con el Señor y otros en la eterna perdición, dice la palabra del Señor. Entonces, una cosa es segura, cualquiera sea la edad que tengamos, hay principios y hay algunas señales que nos dejó, porque Moisés y Elías hacían muchos años que habían muerto, y cuando aparecen 8 meses antes de la cruz del Calvario, en el monte de la transfiguración, en el monte Nebo, los discípulos les reconocieron. Y los discípulos no habían tenido relaciones personales ni con Moisés ni con Elías. Es decir, ni Elías ni Moisés se conocían personalmente, humanamente hablando. Pero cuando aparecen en el monte de la transfiguración, ellos se dieron cuenta quién era Moisés y quién era Elías. ¿Que tenían la foto? No había foto. Sí. Tampoco no había foto en ese tiempo para que puedan tener. No había foto. No tenían Facebook, no tenían redes sociales, es cierto. ¿Cómo creen ustedes que ellos, por qué le reconocieron a Moisés y a Elías? Había características en ellos, ¿sí? Ni tampoco escuchaban la conversación. Ellos vieron a Jesús hablando con Moisés y Elías. Bueno, muy bien. Así que sin defectos, totalmente completos y perfectos como Cristo. Vamos a perder todo rastro de la caída humana, vistiendo de ropas blancas, pureza, santidad, perfección absoluta. Así que más allá si de 30, 32, 33, eso no lo sé, pero sí vamos a reconocer a nuestros semejantes. No va a haber tristeza por los seres queridos que no aceptaron el sacrificio del Señor. No vamos a tener más recuerdo de ellos. No va a haber lamento, porque cuando habla de llanto, habla del lamento. Humanamente, científicamente y psicológicamente es difícil eso de explicar, pero será así, porque si no, estaremos tristes por toda la eternidad a causa de los perdidos, conocidos nuestros. Porque no todos serán salvos, no todos, ¿sí?
Sí. 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 En la Nueva Jerusalén que habla de niños y todo eso, Sí. ¿cómo va a ser ahí entonces la vida? Nosotros, después de esto. Después de eso. Bien. Ahora, interesante lo de la Nueva Jerusalén. Algunos dicen niños por la eternidad y bueno, no va a haber gente que muera, por ejemplo, ¿no? Tampoco la necesidad de criar. La Nueva Jerusalén me habla de niños, me habla de la inocencia. Posiblemente haya pequeños, ¿sí? Yo no estoy diciendo que todos sí o sí vamos a tener 33 años. No, yo les dije, es una teoría y se saca y se habla de ese texto de Juan que yo les mencioné. Pero más chico, más grande, sí lo vamos a reconocer. Vamos a reconocer. Y nos vamos a alegrar, porque la idea de Dios es que nos gocemos, que nos alegremos, que disfrutemos y que eso sea por la eternidad, hermano. Eso es una cosa difícil de entender. El alcance, hermano, lo que nos espera a nosotros como premio a la fidelidad. Obviamente en su gracia, en su misericordia, porque la salvación no tiene que ver con la obra y decisión del ser humano. La premisa de la salvación, de nuestra salvación, ¿sí? Arranca en el corazón de Dios. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos seamos salvos. Así que está a nuestro alcance por la fe. Esto es regalo de parte de Dios. Y dice... Sí, eso. Sí. Sí, la doña tenía cualidades interesantes porque varios maridos. Sí, los muchachos querían saber con cuál de todos los maridos se va a quedar allá, porque vamos a tener un problema en el cielo. Y Jesús dijo, muchachos, el problema lo tienen ustedes acá, allá en el cielo no hay ese tipo de problemas. Así que tranquilo, para aquellos que están en alguna situación especial, que hoy se da, es muy particular de nuestra sociedad, descansemos en el Señor, que el Señor eso ya, escuchen esto, lo tiene resuelto, Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Amén. Así que tranquilo con eso. Muy bien. Entonces, 1 Corintios capítulo 13, el verso 12 dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero mire qué dice Pablo. Entonces, conoceré como fui conocido. Y entonces van a decir los muchachos, Pablo, a vos te vimos con barba, te vimos así. Bueno, no sé, alguien me dijo, ¿y aquí va a haber gente con barba en el cielo? Tampoco lo sé. Pero hay algunos que con este texto te dicen que sí. Y bueno, no le vamos a discutir. Con tal que estemos allá, le dije yo, ya estamos, ya con barba, sin barba, pero estar en el cielo. Otra, pasamos a otra interrogante. ¿Hasta qué generación se consideran parientes o primos? La pregunta que me hicieron, ¿sí? Hay dos grandes grupos de parientes o familiares. Están los parientes consanguíneos, ¿sí? Y los parientes políticos. Se conoce así. Hasta 4º grado. La ciencia lo estudió, la genética moderna, y hay una especie de acuerdo, la parte genética, y hay políticas en este sentido, y usted va a escuchar que es familiar en 1er grado, en 2º grado, 3er grado, 4º grado. Hasta ahí. 1er grado, pariente consanguíneo, padre e hijos. No traje un gráfico para compartirles, pero hacia arriba, padre, madre, son parientes consanguíneos de 1er grado. Y hacia abajo, digo hacia abajo porque lo que sigue después, hijos, así que hacia arriba, papá, mamá, hacia abajo, hijo, hija, es 1er grado, ¿sí? El primer eslabón. El 2º grado tiene que ver con hermanos, abuelos y nietos.
Cuando usted escuche pariente en segundo grado, hermano, abuelo y nietos. Esos son parientes en segundo grado. Tercer grado, bisabuelos, bisnietos, tíos y sobrinos. Y cuarto y último, primos, tíos, abuelos, sobrinos, nietos. Hasta ahí. De ahí en más, haga como dije yo, parientes lejanos, son parientes lejanos. Llevan el mismo apellido, qué sé yo, lo que sea, parecido o no. Porque los muchachos por ahí cuando se enamoran, aparecen algunas de estos asuntos, ¿sí? Bueno. En la Argentina, el parentesco, esto es legal, ¿sí? El parentesco está regulado por el Código Civil y Comercial y está en ese contexto con leyes internacionales, ¿sí? Algunos esperaban que yo le dé un versículo bíblico y todo eso, no. Preguntando sobre el tema de parientes y demás. Entonces, hago este comentario porque se me preguntó hace rato que está esta pregunta ya. No sé si me lo relacionan con los hermanos de Caín y de Set, o con las mujeres sobre todo. No podemos nosotros comparar, no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque lo de la creación fue como una circunstancia especial. Rápidamente yo les mencioné de Sara y de Abraham, nos llegaba porque después de esos días que había engendrado ya a Set, dice que Adán vivió ¿cuánto? 800 años. Y tuvo hijos e hijas. Sin embargo, Abraham, antes de los 100 con Sara, dijeron ya no tenemos más hijos. Conclusión personal, esta gente, Adán, no pasó 700 años sin tener hijos. Entonces cambia la estructura genética y la capacidad reproductiva de Adán a Abraham. Hay una distancia enorme. Estas son charlas y discusiones genéticas y hay mucha hipótesis porque, insisto, no hay pruebas científicas. No tenemos el fémur hoy de Abraham para decir vamos a estudiar esto en el mundo científico. Así que, de que los muchachos se casaron o tuvieron relaciones con sus hermanas y se reprodujeron, sí, yo digo que sí, pero era lo más normal. No había barreras genéticas ni morales como la que tenemos hoy, que Dios mismo la puso una vez que se cumple esta palabra que Él había dejado: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Una vez que se cumple esa etapa, Dios cambia algunas reglas de juego en cuanto a la procreación y el bienestar y puso límites, ¿sí? Y puso límites en este sentido. Así que, obedeciendo siempre a los mandamientos del Señor, nosotros vamos a caminar en las bendiciones que Él promete para los que le obedecen. Amén. Así que, muy bien, excelente. Cosas que pocas veces se hablan, son temas delicados y no hay muchas herramientas en la palabra del Señor en este sentido. Entonces, si a usted le pregunta, ¿me puedo casar con mi prima? No. ¿Con mi sobrina? Menos. ¿Con mi tía? Tampoco. Y la pregunta que me hicieron tiene que ver con el caso que habla Pablo, ¿sí? O cuando habla de descubrir la desnudez de su madre. En realidad la palabra ahí es madrastra, es la esposa del padre que no es su madre biológica, ¿sí? Y la Biblia condena ese tipo de relaciones. Directamente, abiertamente, categóricamente condena ese tipo de relaciones. Porque hoy, por ejemplo, se fomenta el incesto como una de las herramientas para destruir el núcleo familiar, lo que Dios diseñó, lo que Dios estableció. Y el diablo busca de desarticular esa estructura de esta sociedad que se llama familia, la familia bíblica. Dios respalda, bendice, acompaña, ¿sí? Y da todos los recursos que una familia necesita para caminar bajo la bendición que solo Él nos puede dar. No es un chiste, no es un proverbio vago por ahí, que lo más grande y lo mejor que tenemos como sociedad es la familia. Es literalmente así, porque Dios
la diseñó, Dios la estableció. Y Dios, así como la iglesia, después viene la iglesia, primero está la familia, después la iglesia. ¿Sí? Pero cuando decimos eso no es para todos los domingos no estar con los hermanos en el culto, no. La familia no es para eso, para usarla como excusa para no amar y seguir al Señor y estar con los hermanos. Así que cada cosa tiene su lugar y su espacio, ¿sí? Entonces trato de hacer una asociación de ideas respecto del parentesco con el tema de los hermanos y las hermanas de Set y en el caso de Caín. La Biblia no registra, no hay que confundir las hijas de Dios con las hijas de los hombres, ¿sí? Sí, eso hay que explicar. Un día por ahí podemos nosotros hablar de este tema, pero también son temas así bastante delicados porque no son seres humanos comunes y corrientes. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Y cerramos y después vamos a nosotros a pasar ya a volver a nuestros estudios de manera sistemática, ¿sí? Tocando ciertos temas. Vamos a cerrar esta etapa de preguntas y respuestas hasta aquí. Hay varias preguntas que respondimos personalmente, que fueron preguntas personales, así que no las hacemos públicas. Más adelante sí vamos a trabajar respecto de divorcio, recasamiento, que son temas también muy necesarios para nuestros días, en nuestra sociedad. Queremos tocar ese tema, explicar a la luz de la palabra del Señor, temas controversiales también. Nos quedamos por ahí con alguna estructura respecto de la comunión con el Señor. ¿Qué pasa si alguien que está disciplinado o en una disciplina en la iglesia, no participando de la mesa del Señor, y el Señor lo llama a su presencia? Me preguntaron hace poco, ¿qué pasará? Entonces, la respuesta rápida fue, ¿cuál? El hermano o la hermana que está bajo disciplina, pero la disciplina es personal, ¿sí? Porque Corintios dice, cada uno pruébese a sí mismo y examínese. No es la responsabilidad del pastor, ¿eh? Cuidado con esto. Si yo veo y soy responsable y soy tu pastor, voy a decir, venga Juan, yo le recomiendo que usted no ponga la mano en el plato, no beba de la copa, arregle su situación con el Señor y del tiempo. La Biblia me habla de que tengo que ver frutos de arrepentimiento. ¿Sí? No hablamos de 3 días, pero tampoco de 1 año, de 2, de 3. La Biblia no establece tiempo para la restauración. Bueno, pero cada uno debe examinarse. Examínese, dice la Biblia, dice Corintios. Y usted va a decidir con madurez espiritual, como hijo de Dios o hija de Dios, si ya está para participar de la mesa del Señor. ¿O en qué Biblia dice que tiene que ser 3 meses, 6 meses o 1 año? No dice la Biblia eso. No dice la Biblia eso. Así que cuidado con eso, porque hay estructuras de las iglesias que no son bíblicas. Estructuras creadas por el hombre, no por la palabra del Señor, que no son bíblicas. No nos apuremos a juzgar en ese sentido, ¿sí? Aconsejarle, sí. Entonces le voy a decir, mire hermano, le aconsejo que no. Que se abstenga por su bien, porque si va a incurrir en una falta, dice, juicio come y bebe para sí. Esto no es juguete. Y por tu bien, no participes de la mesa del Señor. Ahora, ese hermano, esa hermana, si muere, ¿es salvo, sí o no? Esa fue la pregunta que me hicieron. Yo le pregunto, ¿está en disciplina? Cuando disciplinas a tus hijos, ¿dejan de ser hijos? Siguen siendo hijos. El hijo pródigo, aunque estaba con los cerdos, seguía siendo hijo. No cambió ni el apellido ni el nombre, siguió siendo hijo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Así que por más que esté en periodo de disciplina, hay que explicar lo que es la disciplina. La disciplina no tiene objetivos condenatorios, destructivos y de excluir, sino de ¿qué? ¿Para qué es la disciplina? Para ayudar, para corregir, para restaurar, para sanar. Entonces, mayormente ahí, como iglesia, tenemos que hacer una seria autocrítica, porque tenemos muchas falencias. Muchas falencias. ¿Por qué? Porque el religioso, cuando alguien se equivoca, lo mata. Cuando él se equivoca, quiere que lo perdone, pero cuando otro se equivoca, no le perdona tan fácilmente.
¿Sí? Y lo deja ahí, que Dios lo restaure. Y Dios nos llamó a nosotros a ser ¿qué? Restauradores. Y vosotros que sois espirituales, restauradores con espíritu de mansedumbre. No le vaya a poner el dedo en la llaga. Ayúdalo, que salga adelante, que se reconcilie con el Señor. Y si algo pasa, si el Señor lo llama a su presencia, aunque estaba bajo un periodo de disciplina, la salvación no está en juego. Que se entienda eso, ¿sí? Porque hay un término que es muy peligroso. Decimos, estás separado de la comunión. ¿Y de dónde sacaste eso, hermano? Que estás separado de la comunión. ¿Usted cree que todos los que meten la mano en el plato están en comunión con la iglesia y con el Señor? Porque mete la mano en el plato, toma el vino y come el pan ese. ¿Sabe la cantidad de gente que se va al infierno y que metió la mano en el plato de la mesa del Señor? Eso no te hace salvo. Es un distintivo de fe, un paso de obediencia, de mandamiento del Señor. Haced esto todas las veces que la bebieres y la comieres en memoria de mí. Eso es para creyentes que están en comunión con el Señor y con la iglesia. Yo estoy testificando con eso hasta de la muerte del Señor hasta que Él venga. Ahora, mucha gente que hace eso no son salvas. No están en comunión ni con Dios ni con la iglesia, por supuesto. ¿Sí? Entonces, esto hay que enseñarlo. Siempre digo, ¿no? Cuando tocamos el tema, antes de orar, mencionarlo esto solo de memoria, lo hago de memoria, por lo cual hay muchos enfermos entre vosotros. ¿Sí? Debilitados, enfermos y otros duermen. Ese duermen es sueño espiritual y pierde la capacidad de discernir. No tiene ni idea de lo que está haciendo, de la gravedad de su situación. Es un sueño espiritual, una oscuridad en el área de discernimiento. No puede discernir la realidad que está pasando. Así que el Señor nos ayude, ¿sí? Nos alcance de su gracia. Siempre estamos aprendiendo y así hay más preguntas, pero quiero cerrar esta etapa de preguntas esta noche. Dios mediante, próximo miércoles vamos a comenzar con una serie de estudios, pero ya con temas específicos. Seguiremos recibiendo preguntas porque siempre se hacen preguntas. No es que cerramos y para no escuchar más. No, siempre vamos a escuchar. Y si recibimos preguntas, vamos a buscar de responder, de poder guiar, de poder ayudar y de mirar la palabra del Señor, porque ahí está fuente de toda razón y justicia para nosotros como hijos de Dios. Amén. ¿Alguna pregunta que quieran hacer antes de que tengamos un tiempo de oración? Muy bien. Les invito a estar de pie, por favor, y vamos a dar gracias al Señor por el privilegio de compartir juntos esta etapa, buscar ayuda, buscar luz en el Señor. Nosotros sabemos